Listo, Arias, sí, voy a repetir este pedazo para las personas que nos van a ver y que no pueden asistir. La planeación adecuada de una red es clave para que funcione bien desde el inicio y no tenga problemas en un futuro. Entonces, en proyectos comunitarios les decía que además de lo técnico, es fundamental incluir el conocimiento local y participación de la comunidad para que ésta pueda desarrollar un sentido de pertenencia y pueda hacerse cargo y cuidar de la mejor manera nuestra red comunitaria, ¿sí? Una red bien planeada, decíamos que puede ahorrar dinero, tiempo y va a evitar fallas. Entonces, los compañeros nos decían que sí, que la planificación de una red tenía relación con la organización y buen desempeño, en resumen. Y yo les voy a decir algo, una red comunitaria no solo se trata de, entre comillas, instalar antenas, ¿sí? Eh, la planeación de una red la debemos hacer con mucho cuidado y con unas buenas prácticas, ¿sí? Es como podemos hacer una analogía, como decir, las buenas costumbres. Entonces, si desde el inicio hacemos las cosas bien, vamos a evitar problemas más adelante, ¿sí? Un ejemplo sería si en una casa se construye alguna de estas partes sin planos, entonces pueden aparecer en la casa goteras, por ejemplo, o paredes torcidas, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la red. En el caso de la red, si no se realiza una buena planificación, la red va a perder un poco su buen desempeño, por decirlo así, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos cuando nos referimos a una planeación adecuada de la red? Entonces, podemos pensar en, por ejemplo, dónde va a estar la antena principal. Una de las cosas que podemos empezar a pensar inicialmente, ¿sí? También podemos preguntarnos qué casas se van a conectar, ¿sí? También, ¿qué obstáculos hay? ¿Qué obstáculos pueden llegar a interferir entre nuestra comunicación o nuestra radiación, transmisión de señal desde nuestro nodo principal a nuestros hogares, por ejemplo? Ahora, también podemos pensar en qué equipos vamos a necesitar, no solamente para tener claros, eh, por ejemplo, un inventario, si todos los equipos están completos o si un equipo falta, entonces, ¿qué nos va a fallar en nuestra red? También podemos decir o pensar en qué distancia hay entre los puntos, ¿sí? ¿Por qué todo esto? Bueno, primero vamos a tener la importancia de pensar en dónde vamos a ubicar esta antena principal, ¿sí? Ya sabíamos que nuestra antena principal es la que va a radiar la señal hacia nuestros hogares. Nuestros hogares van a recibir esa señal, la transforman mediante dispositivos y estos dispositivos nos van a permitir acceder al Internet, ¿sí? Entonces, si la antena principal está mal ubicada, bueno, es la parte eh, más crucial, por decirlo así, de la transmisión de la señal en la junta. Entonces, ¿qué es ubicar nuestra antena principal bien? Eh, para hacer esto nos tenemos que fijar primero en nuestra topografía, en este caso colombiana, las obstrucciones que posiblemente nos vayan a impedir comunicación entre nuestra antena principal y los hogares. Buscar preferiblemente los puntos altos
para evitar justamente esas obstrucciones y que también haya una línea de vista. ¿Y a qué me refiero con línea de vista? Línea de vista va a ser como como si la antena principal viera al hogar directamente, ¿sí? No importa, bueno, sí importa la distancia, pero digamos que no tiene que estar demasiado cerca para haber línea de vista, ¿sí? Sino que tiene que estar como el área despejada, por decirlo así. Eh, ¿Por qué también vamos a mirar qué casas se van a conectar? Porque de esto va a depender la dirección y la ubicación de esta antena principal, ¿sí? La idea es que nosotros cuando vayamos a ubicar esta antena, eh, la ubicación inicial debe ser tal que nosotros podamos cubrir con señal la mayor cantidad de hogares posibles. Entonces es por eso que es muy importante tener claro cuáles casas se van a conectar. ¿Qué obstáculos hay? Pues porque, como les decía, las obstrucciones posiblemente van a impedir que la señal llegue hasta nuestros hogares. Esto es muy ideal, ¿sí? Hay dos maneras de hacerlo. Una, que es haciendo los cálculos idealmente con las herramientas. Todos se dieron cuenta que se realizaron estudios de campo antes de realizar la instalación, ¿sí? Entonces, estos estudios de campo justamente son para esto, para realizar una buena planeación de la red. En estos estudios de campo, además, se toman las coordenadas de las ubicaciones, tanto de las antenas, de dónde van a quedar las antenas, las coordenadas de dónde van a estar los hogares que vamos a conectar. Estas coordenadas son muy importantes porque nos sirven para aterrizar el escenario real. Eh, y además hay que tener en cuenta la planeación en terreno, ¿sí? Que va a ser la realidad. Muchas veces los obstáculos que vemos idealmente con las herramientas de planeación virtuales nos dicen, por ejemplo, no, este hogar no va a conectar. Y quizá en terreno, haciendo la prueba así, o por el contrario, en nuestra herramienta de manera ideal, hay obstáculos que no causan como una interferencia, pero resulta que en la realidad puede ser que sí la cause. Entonces todo esto va de la mano y se tiene que hacer tanto una planificación ideal como una planificación aterrizada del escenario real. Eh, bueno, ¿qué equipos vamos a necesitar? Bueno, además del inventario, porque nosotros tenemos que saber también viendo en un futuro para los mantenimientos, qué equipos se dañan, qué equipos son necesarios y para qué son necesarios y por qué son importantes en nuestra red de telecomunicaciones. ¿Y a qué distancia o qué distancia hay entre los puntos? Es muy importante porque según esto vamos a medir tanto idealmente como físicamente o en la realidad cuando se empieza a deteriorar nuestra señal. Ahora, veamos que tenemos que tener también para la planificación de redes unas buenas prácticas, eh, tanto de planeación como de instalación, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba, hacemos un estudio de campo previo, ¿sí? Después, en este estudio de campo, teniendo unas coordenadas, teniendo las ubicaciones ideales de nuestra antena, las ubicaciones ideales de de nuestros hogares, teniendo las ubicaciones de los obstáculos que van a tener o los obstáculos posibles. Entonces vamos a usar un mapa y vamos a ubicar todo esto. Ya sea un mapa lo podemos hacer en una hoja o si tenemos acceso a estas herramientas, Google Earth o Google Maps son muy útiles para realizar este tipo de mapas, ¿sí?
teniendo las coordenadas, pues es sencillo ubicar nuestras coordenadas en nuestro Google Maps o Google Earth, ¿sí? Sin embargo, también se puede hacer la planeación en una hoja de papel sin problema, teniendo en cuenta pues las dimensiones reales que hemos tomado en terreno. Tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos, evitar obstáculos físicos como muros, árboles, montañas, dependiendo de la topografía de Colombia, que sabemos que es bien particular. Mm, tenemos que también garantizar que, que nuestros equipos van a tener una buena ventilación, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque hay muchos equipos que si no tienen una ventilación se pueden recalentar. Y pues también, además de ventilación, se tiene que tener cuidado pues estarlos monitoreando para que no les entre polvo, por ejemplo, y se puedan también averiar. Tenemos que tener en cuenta usar canaletas o tubos para proteger cables y no solo para protegerlos, sino que también para guiarlos en el camino adecuado, mm, y así poder hacer un buen cableado estructurado, ¿sí? ¿Esto por qué? Bueno, eh, para que no vayan a suceder accidentes, ¿sí? No es lo mismo tener un cable por ahí desorganizado a tenerlo por el camino adecuado, ya que no va a hacer estorbo, por decirlo así, y no va a producir accidentes, por ejemplo, que una persona se vaya a tropezar o vaya a tocarlo o algún animalito se lo pueda comer y pueda cortar nuestra red o el funcionamiento adecuado de esta red. Entonces, es por esto que se va a tener en cuenta, o sea, el uso de canaletas, tubos o también la coraza plástica que la van a poder ver en las instalaciones de sus juntas. Y este cableado estructurado va muy de la mano con la normatividad, ¿sí? Para poder hacer un buen cableado estructurado, tenemos que tener muy en cuenta la normatividad básica como el REPIE, ¿sí? Todo esto es general. Si quiero aclararles, no se preocupen si yo no soy específica en este momento, porque lo que me interesa es que ustedes comprendan el significado general de lo que es una planeación adecuada y una buena práctica para hacerla de las redes de telecomunicaciones. Que ya más adelante abordaremos específicamente cada punto de, de esta temática. No se preocupen. Lo que nos va a interesar en esta capacitación, en esta presentación, es entender la lógica general de lo que es una planeación. Ahora, vamos a ver lo que les comentaba de dibujar un plano para hacer como nuestra inicial planeación, se puede ver en este ejemplo que les voy a dar claramente. Mira, podemos dibujar el área que se quiere cubrir. Por ejemplo, si son casas, se dibuja la ubicación en un papel, que es lo que tenemos más a la mano, digamos, no todos tienen acceso a Google Earth. Entonces, vamos a dibujar la ubicación de, o sea, las casas, la escuela, el parque. Vamos a dibujar nuestro escenario, ¿sí? Vamos a marcar también los puntos altos, por ejemplo, donde se pueda ubicar nuestra antena principal, ¿sí? También mirar, por ejemplo, dónde van a estar los hogares. Señalar los lugares con obstáculos también, como árboles, montañas, casas grandes. Verificar cuáles son las distancias que hay entre los puntos, ya sea entre hogares y antena principal, entre hogar y hogar. Eh, cuáles son las distancias que hay entre las obstrucciones y nuestros hogares, las distancias que hay entre las obstrucciones y la antena principal, por ejemplo. Y un tip práctico que era lo que les comentaba, pues usar Google Earth Maps o también
ayudarse de la comunidad para hacer los puntos en el papel y, pues, realizar las medidas necesarias, ¿sí? Tomar las medidas necesarias. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la ubicación para el nodo principal. Entonces vamos a decir que debe estar en un lugar alto, seguro y con energía eléctrica. Desde allí debe haber línea vista, es decir, que no hayan preferiblemente obstáculos muy grandes que vayan a obstruir nuestra señal que va a ser transmitida hacia nuestras casas. Un ejemplo de esto puede ser un techo alto en el centro de la vereda puede ser mejor que una torre lejana. ¿Esto a qué hace alusión? A que si tenemos un techo alto para ubicar, por ejemplo, una antena y hay buena línea de vista, es decir, que se logra evitar alguna obstrucción que no es más alta que nuestra ubicación predeterminada de nuestra antena, va a ser mucho mejor que si nosotros tenemos una torre, pero es muy lejana, porque hablábamos de que las distancias sí, sí son importantes cuando están demasiado lejos del punto de recepción, ¿sí? Entonces, es por eso que se realiza o se selecciona este ejemplo. Vamos a ver que cuando definimos los hogares que se van a conectar, no necesariamente va a ser un proceso de un día para otro. Es lo que quiero que también entendamos para cuando nosotros vayamos a hacer nuestra planificación de red, no hayan frustraciones. De hecho, se tiene que hacer de la mejor manera. No todos los hogares necesariamente se van a conectar el primer día, ¿sí? La idea es lograr una conexión estable a cada hogar. No, lo importante al principio no es lograr realizar la mayor cantidad de hogares porque nos toca mirar en terreno cuáles sí se van a poder conectar. Se puede hacer entonces este proceso por fases, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo porque cada técnico va a tener su propia metodología de trabajo, pero pues se puede hacer, por ejemplo, 10 casas primero y luego otras 10 para realizar una conectividad uniforme y realizar una buena instalación, ¿sí? Esto va a permitir ajustar si hay interferencias, saturación o fallas. Entonces, vamos a tener en cuenta también que la red tenga la posibilidad de que en un futuro pueda crecer, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque inicialmente o probablemente la red, la fase uno de la red, por ejemplo, eh, solo tenga alcance para cierta infraestructura, para cierta cantidad de hogares. Pero siempre que nosotros vayamos a planificar una red, debemos pensar en que pueda esta crecer a futuro. Bien. Esto no es solo en las ventas de internet, en las redes comunitarias, ¿no? Es en cualquier planificación de red. Tenemos siempre que pensar en que vaya a poder crecer. Así, pues garantizamos también la mayor cantidad de tiempo posible que esta opere, porque entre más gente se pueda conectar, entre más infraestructura podamos adherir a la infraestructura inicial y sin hacer demasiados cambios, sino que tratar de trabajar con lo que hay y adaptarlo a más personas conectadas a más infraestructura. Esto va a garantizar que nuestra red opere mucho más tiempo. Eh, y también se debe dejar espacio mm, para que diferentes casas se conecten.
va a llegar, de pronto va a llegar más gente a conectarse, entonces debemos tener presupuestado esto. También vamos a tener que prever o, bueno, tener planificado que si llegan más usuarios, pues debemos necesitar más access point para que la cantidad de usuarios no nos afecte nuestro desempeño de la red. Entonces, estas son las cosas que debemos tener en cuenta para poder que nuestra red sea grande a futuro. Ahora, habíamos de prever obstáculos físicos y ambientales. Esto va a evitar instalar equipos cerca de árboles, por ejemplo, muy grandes o zonas húmedas, ¿sí? Esto es idealmente, sí, ya que algunas veces no se van a poder evitar estas obstrucciones, pero sí se van a poder mitigar jugando con las alturas de las antenas, por ejemplo. Eh, Tampoco se puede, o bueno, se debe cruzar los cables por caminos donde pasan motos o ganado. Y se debe asegurar los cables y equipos con canaletas, grapas y tubos. También debemos verificar la disponibilidad de la energía eléctrica, porque nosotros ya habíamos visto, pues para quienes ingresan a esta reunión, nosotros tenemos diferente tipo de infraestructura. Una son la infraestructura activa y otra la infraestructura pasiva. La infraestructura activa es la que siempre va a necesitar de la energía para poder funcionar adecuadamente, por lo cual necesitamos que todos los equipos que sean de carácter activo, como por ejemplo los access point o APs, los routers o las antenas, vayan a tener una buena conectividad de energía. Nos vamos a asegurar de tener tomas disponibles, protegidas y con conexión estable. Y si hay cortes frecuentes, considerar también en nuestra solución UPS o baterías de respaldo. Ahora, vamos a tener en cuenta también la normativa. La normativa hace alusión principalmente a nuestro RETIE. El RETIE es como una especie de manual o guía para que nosotros sigamos y hagamos una buena instalación. Esto depende también, pues el RETIE nos indica qué materiales se podrían usar, qué distancias básicas se deben tener en un cableado estructurado, por ejemplo. Y vamos a tener que asegurar que los equipos vayan a estar protegidos. Lo que hablábamos, tener una buena ventilación, estar protegidos del polvo y también de la lluvia y el sol directo. Ahora, también hay que tratar, o lo mejor sería que no usemos extensiones temporales como solución definitiva, ¿sí? Bueno, vamos a hacer unas analogías y quisiera que me dijeran también si han comprendido hasta el momento lo que es la planificación de las redes. Hay dos manitos levantadas, Julio Vega y es Carly. Por favor, adelante, Julio. Nuevamente yo tengo una inquietud o unas, digamos, observaciones con respecto a la planeación que ustedes me están hablando. Sí. Resulta que para nuestra vereda Altambo, de Ibagué, Tolima, tuvimos varias visitas técnicas, donde Sí. analizaron los puntos viables, donde tomaron coordenadas de cada ubicación, pero cuando llegaron a instalar los equipos,
tuvieron que volver a hacer todo sobre la marcha, o sea, Video, volver a actualizar sobre la entonces, marcha, y ahí vamos a dijeron pasar a nuestro que fueron varias veces a planear, a tomar medidas, coordenadas, dónde quedó la planeación que se estipulaba, dónde está la planeación de cuántas antenas se deben ubicar para poder repetir la señal a los diferentes hogares. Entonces uno dice, eso es por un lado. Por otro lado, tú nos hablas de planificar, de organizar, y ese concepto yo lo tengo muy claro, pero realmente no podemos trabajar con base a supuestos cuando ninguna de las empresas encargadas, en este caso INRED y Internelsa, nos han dado la información básica necesaria para nosotros poder planificar el proyecto y poder sostener nuestra junta de Internet al 100% funcionales. Listo, muchas gracias. Te voy a tratar de responder las dos preguntas paso a paso. Bueno, la primera es porque, pues, en general, porque si se realizó una planeación inicial, porque cuando llegaron a terreno a instalar, a realizar la instalación, no fue posible ciertas conexiones. Eso es lo que te entiendo, ¿sí? Y No ciertas conexiones, porque las conexiones ya están estipuladas y de acuerdo a lo que tengo entendido, de los 89 puntos, 89 hogares que iban a ser conectados, nunca nos dijeron cuáles sí y cuáles no. Se supone que todas las 89 iban a quedar listas. Lo que me refiero es que cuando llegaron al punto, llegamos a improvisar nuevamente a mirar dónde podían colocar las antenas repetidoras para poder conectar los hogares. Listo. Bueno, quiero aclarar que esto no es como tal una improvisación, por eso yo les decía, se hace idealmente la planeación, se toman las coordenadas y se hace todo lo posible en oficina con ciertas herramientas de donde se puede mirar cuáles lugares se van a conectar, cuáles no, cuáles son las obstrucciones y simular la altura de las obstrucciones que se van a tener. ¿Qué pasa? Que esto es ideal, ¿sí? Pero esto sí se tiene que hacer porque de ahí vamos a partir para nosotros tener cantidad de material, por ejemplo, tener más o menos claro los hogares que se van a conectar, ¿sí? Tenemos que hacer sí o sí la planeación ideal. Después de esto, no es 100% garantía de que se vayan a conectar todos los hogares, ¿sí? Tenemos que realizar también una planeación en terreno para podernos aterrizar y ver si esos obstáculos efectivamente nos van a dejar conectar los hogares a la red o no, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, en la simulación, lo que les decía, en la simulación nos dice, sí, este hogar no se va a conectar y casualmente de pronto en terreno nos da que sí, sí haya conexión entre ese hogar. Y por el contrario, la simulación nos puede decir que X hogar sí se va a conectar y en terreno vamos a ver que no, que probablemente no se conecte. Es por eso que las dos planificaciones, tanto la ideal como la de terreno, se deben hacer, ¿sí? Y sí es de resaltar que la planeación en terreno sí es más demorada que la planeación ideal, ¿sí? Entonces, es por eso que muchas veces las circunstancias en terreno, o sea, la instalación como tal, definitivamente no logró conectar, no sé, una cantidad de 10 hogares, por ejemplo. Entonces, toca replantear, buscar si hacemos, por ejemplo, un repetidor para que pueda saltarse, por decirlo así, la obstrucción que está impidiendo que nuestra señal pase y poder hacer con este punto a punto o con este repetidor, realizar la cobertura de otros hogares. Ese es el proceso que se va a realizar siempre. Es algo que es normal dentro de una planeación y más cuando tenemos una topografía que es difícil, por decirlo así, llena de obstáculos, árboles, vegetación, montañas. Esto es lo que te podría decir acerca de tu pregunta. Nosotros, digamos, como nosotros
intenta. Scarly, ¿tienes alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, prácticamente mi pregunta era la misma que hizo el otro participante. Acá en mi vereda, pues hicieron ya la instalación de donde va a quedar como la antena principal. La antena, sí, son unos platos que colocaron pues sobre como una placa. Y pues ya trajeron el material que para iniciar a instalar en los hogares. Y pues lo que decía él es como ir ahí como probando suerte de que sí va a funcionar o no, porque pues acá sí se hizo visitas en los hogares, tomaron coordenadas, pero pues no se percataron de que por lo menos acá donde colocaron el punto principal, acá es complicado. Acá manejamos una antena que tenemos de un internet hace tiempo, es una persona que tiene algo así como privado. Y hay bastante complejidad porque el sitio principal de la vereda donde está pues como la casa comunal, la escuela, que fue donde instalaron la principal, es un sitio como el relieve es más bajo, hay mucha vegetación. Entonces ahí es donde entra la duda de que hasta dónde va a llegar a funcionar y qué tanto va a retrasar el proceso cuando Sí, vengan a instalar y que de pronto sí, no funcione. lo que intento decirles o explicarles es que no necesariamente es probar suerte. La planificación se ha hecho y pues los estudios de campo se hicieron con las coordenadas exactas. ¿Qué pasa? Esta planificación ideal se debe hacer, no se puede llegar, digamos, a terreno. Ahí sí sería probar suerte si nosotros no hubiéramos hecho primero el estudio de campo. Entonces, primero sí o sí, así sepamos que va a ser la planeación ideal, toca hacerla, tenemos que tener claro. Eh, y ya una vez teniendo otras simulaciones, porque vamos a ver, bueno, también, pero esto es más adelante, eh, vamos a ver cómo se hacen las simulaciones iniciales. Se monta el escenario real en una plataforma, se dibuja la antena, se ubican los hogares que se van a conectar con las coordenadas que se tomaron y se trata de simular lo lo más cercano posible las obstrucciones que se presentan en el terreno. Aún así, De acuerdo. la plataforma o sí, la herramienta que nosotros usamos para realizar las simulaciones no va a ser totalmente cierta, ¿sí? Entonces puede que nos diga, sí, estos hogares se van a conectar y de pronto llegamos a terreno y haciendo la práctica no nos da la conexión, ¿sí? No es que no se haya percatado, sino que visualmente quizás se vio que sí había conexión y en la simulación sí nos dio que iba a haber conexión, pero en la vida real no fue así, ¿sí? Entonces, es lo que quiero que entiendan, que muchas veces ya se nos sale de las manos y toca hacerlo directamente en terreno, pero, pero no por eso se debe dejar de hacer la planificación inicial o ideal. Fue Ah, bueno, también me preguntabas que cuánto tiempo se demoraba el proceso. No es que se tenga estipulado un tiempo determinado para que se demore el proceso. Lo ideal es llegar allá a terreno, hacer las pruebas necesarias para ver a qué distancia o si se debe poner un repetidor o tomar las decisiones para que en el peor de los casos se tenga que mover el nodo principal a otro lugar, pero realmente no es demasiado el tiempo, ¿sí? Sí va a haber una demora, pero no va a significar que vamos a dejar tirar la punta porque no nos dio la conexión. Simplemente toca hacer un replanteo
de lo que ha sido el diseño de la red. Vale, muchas gracias. Vale, Abelardo, adelante. Sí, buenas tardes. Hola, buenas Solo tardes. una inquietud. Le hablo aquí de la vereda de Copper, Moniquirá, Boyacá. Hay una cuestión que quería, a ver si me pueden aclarar. Ayer estábamos hablando de alguna cuestión sobre energías aparte de las redes eléctricas normales. Nos decías que plantas solares no las recomendaba por cuestiones de equipo. Ahora, si nos estás diciendo hoy, recomendando tener baterías, o recomienda la capacitación, tener de pronto por soporte de baterías donde tenemos algunos saltos de energía, cuestiones aparte, cortes de energía. La UPS la tenemos lógicamente en el nodo y posiblemente las repetidoras AP que tenemos, los sectores ideales, los radios también tenemos que alimentarlos. Quería saber si las sectoriales, los twistes, los sectoriales y las UPS, si uno monta otra UPS en cualquier sectorial, puede alimentarlo y mantener energía durante alguna cantidad de tiempo después de que se haya ido, alimentado de pronto por otra energía como paneles solares, alimentando exactamente la UPS. Esa sería mi inquietud. Muchas gracias. Vale, sí, correcto, sí. O sea, la recomendación es que se tenga un respaldo de baterías, lo que ya está contemplado en esta solución. Lo que te entiendo es que, claro, sabemos que algunas juntas en algunas veredas que tienen inconvenientes de energía, probablemente no se vaya 2 horas la energía, sino que se va por días muchas veces o por más de 8 horas, ¿sí? En ese caso, me imagino pues, que te refieres a tener los paneles. Lo recomendado es que por cuestiones de garantía y pues definitivamente nosotros como empresa o de la instalación inicial, nosotros no tenemos contemplado alimentar o formar un respaldo con paneles solares, pero esto ya me lo han preguntado varias veces y lo tengo escalado para pues para hacerle la pregunta a sí mismo a nuestros compañeros de Mintic, a ver si les pueden regalar a ustedes una respuesta acerca de esto. Y también, pues, ver si les pueden considerar esa petición, ¿sí? Pero en nuestro alcance no está considerar paneles solares por el momento. Ok, sí, lógicamente la cuestión es no solamente eso, que nos lleguen a proveer de paneles solares, sino que técnicamente es posible alimentar las UPS por medio de paneles solares. Entonces, si las tenemos alimentadas con paneles solares, no interesa demasiado de dónde vengan los recursos, únicamente para mantener la señal. Esta pregunta es solamente técnica, no es de conocimiento. Claro, sí, sí, señor, sí. Es posible, teniendo en cuenta que la UPS debe tener una adaptación para paneles solares, ¿sí? No se puede alimentar nuestra UPS actual con paneles solares, sino que tiene que ser una UPS especial adaptada para conectar nuestros paneles y teniendo en cuenta pues la energía solar. Sí, claro, eso viene con una conexión, una conversión completa del panel solar a energía 110. Se puede conectar, es la cuestión nada más. Esa sería mi pregunta. De todas maneras, muchísimas gracias, Tania. Listo, usted, muchas gracias por la participación. Vamos con doña Rosalía y cerramos las preguntas para terminar nuestra capacitación. Buenas tardes, mi nombre es Rosalía Gutiérrez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Palmilla en Pereira, Risaralda. Bueno, acá ya instalamos el nodo desde marzo.
vamos con 30 viviendas ya instaladas al día de hoy, pero se ha presentado muchísimos problemas con el Internet. No da, se va, viene, no da, se va, viene. De hecho, ya hemos tenido varias reuniones con Enred, con Superredes, con Bogotá, bueno, con todo el mundo. La última la tuvimos el miércoles en la capacitación. Pero yo hago una pregunta y se la hice a ellos, pero no hubo una respuesta y quiero que hoy me la digan. Estamos por radioenlace, pero yo veo que no hemos podido y no hemos podido que nos dé el Internet. ¿Hay alguna posibilidad de que esto también lo puedan cambiar como a satelital? Porque no nos da. Hemos hecho todos los ensayos, da 10 minutos, se va, vuelve y viene 10 minutos y se va y así, pero no hemos podido como con el Internet acá en La Palmilla. Está muy deficiente, demasiado deficiente. Entonces mi pregunta es, de pronto, alguna posibilidad, porque han hecho todos los ensayos posibles dentro del programa estaría estipulado ese cambio de radio satelital a de radioenlace a satelital. Esa es mi pregunta. Gracias, sí, señora. Bueno, lo que pasa es que satelital y radioenlace, digamos que sirven para cosas distintas y sí se pueden complementar, sí. Pero digamos que, por ejemplo, si en su vereda el nodo principal, que es el que va a instalar Internexa y que es nuestra última milla, digamos que está instalada con Internet satelital, ¿sí? O tecnología satelital, perdón. Esta antena va a captar desde el satélite una señal. Esta señal va a recibirla la antena satelital y es esta la que se transforma en Internet. ¿Sí? Desde esta última milla, nosotros como INRED vamos a tomar esa red que Internet se nos dio en el lugar, la vamos a coger, la vamos a arrastrar hasta nuestra torre o a llevar hasta nuestra torre. Y esa misma red es la que con la radiofrecuencia se va a transmitir, ¿sí me entiende? O sea, de tal manera de que si ustedes tienen internet satelital en la última milla, esa misma señal satelital es la que se va a transmitir por el radioenlace. Entonces, ahí sería un complemento. Mm, el hecho de que, digamos, se vaya a utilizar antenas satelitales en cada hogar, que es lo que le entiendo que sí es posible, no es viable. No es viable porque el internet satelital pues es bastante costoso y por eso mismo es que se está buscando utilizar esa señal de la última milla y más bien llevarla por medio de radio a los distintos hogares. Los distintos hogares sí tienen una antena de recepción, pero no directo al satélite, sino que es la señal que nos da Internexa. Entonces, sí no sería viable instalar antenas satelitales en cada hogar. Ok, muchísimas gracias. Bueno, sí, señores. Bueno, vamos a continuar con nuestra capacitación. Vamos a pasar con la administración de redes. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta que para nuestra administración de redes vamos a tener que hacer un monitoreo del estado de los equipos. ¿Por qué? Me preguntaban algunas personas que cómo era posible que nosotros hiciéramos un monitoreo si no sabíamos qué hogares estaban conectados. Bueno, la realidad es que sí vamos a saber porque nuestros routers van a ser los encargados de identificar esos dispositivos que están conectados a nuestra red, identificarlos como con una dirección única que tiene cada dispositivo, que es nuestro identificador en la red, que se va a llamar la dirección IP. Estas direcciones IP no son iguales, sino que son diferentes para cada dispositivo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a lograr monitorear cómo es la conectividad de cada dispositivo, ¿sí? Entonces, vamos a poder ver los routers switch,
switches o antenas, si están encendidos, si están respondiendo, si están desconectados. Vamos a poder comprobar si están recibiendo bien nuestra señal y están funcionando bien. ¿Esto cómo? Pues por medio de unas luces que tiene cada dispositivo, unas pequeñas luces que generalmente son en colores semáforo, rojo, verde y amarillo, perdón. Pero bueno, no siempre van a ser así. Dependiendo del manual del dispositivo, algunos van a ser grises, otros azules, pero siempre van a a tener, por decirlo así, un indicador que va a mostrarnos si hay alguna falla o si por el contrario el dispositivo está funcionando de la mejor manera. Ahora, vamos a tener control de quién y cuántos usuarios están conectados, ¿sí? Esto nos va a permitir saber cuántos dispositivos hay en cada access point y detectar si alguien extra está usando la red sin permiso. También vamos a buscar poder gestionar el ancho de banda y la calidad del servicio, ¿sí? Y aquí entra mucho lo que hablábamos de no saturar a los access points. También vamos a tener, si tenemos muchos usuarios, esta señal que nos da un access point no va a ser suficiente. Por eso tenemos que tener pensado a futuro, si hay demasiados usuarios, hay que también tener pensado poner más access point, ¿sí? Y también para esto se gestiona el ancho de banda que va a tener cada hogar. Entonces, vamos a tener que priorizar el tráfico importante, es decir, importante me refiero a, digamos, las videollamadas o por ejemplo, los mensajes que se envían en el ámbito escolar, correos, también mensajes a las páginas principales no sé, del ministerio, el llenado de páginas de solo lectura, por ejemplo, pero sí vamos a tener que limitar descargas muy pesadas. Y muy pesadas es que muy pesadas es videos, películas, multimedia, YouTube, descargas de música, por ejemplo. Esto pues se va a buscar limitar para que la calidad del servicio no disminuya. También vamos a tener que registrar nuestros eventos y alertas, ¿sí? Anotar, por ejemplo, las fechas y las horas en el que el servicio se cae, en el que el servicio va a reiniciarse o tiene diferentes inconvenientes. Además de recibir notificaciones de si hay un equipo en falla. Vamos a realizar ajustes de configuración también. Tenemos que cambiar canales de Wi-Fi para evitar interferencias. También actualizar las contraseñas periódicamente y aplicar actualizaciones de software o firmware a los equipos. ¿Esto para qué? Bueno, se preguntarán para qué se cambian los canales, como así que para evitar interferencias. ¿Qué pasa? Que si, digamos, unas frecuencias están muy cercanas a otras o son de igual magnitud, van a sufrir interferencia. Es por eso que constantemente se tienen que cambiar los canales de Wi-Fi, ¿sí? Y entre más usuarios, más se tiene que estar evaluando estos canales. La idea es ubicar los canales intercalados. Esto más adelante se los especificaré, ¿sí? Pero el concepto general es tratar de ubicar los canales en diferentes frecuencias y no tan cercanas a las que tienen los demás hogares, para que no hayan interferencias, ¿sí? Ahora,
Actualizar las contraseñas periódicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, primero por la seguridad, claro, claro está que para evitar hackeos, que personas que no son beneficiarios del servicio vayan a estar navegando en el Internet, por ejemplo. Em, y actualizar las contraseñas también nos va a permitir eh, evitar, digamos, daños en lo que es la red. Aplicar las actualizaciones de software o firmware también nos va a permitir que la red se mantenga con el software actualizado, valga la redundancia, y pueda operar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de software que empiezan a caducar y debido a esto empiezan a fallar. Entonces siempre hay que asegurarnos de mantener nuestro software y firmware actualizados. Eh, bueno, ahora sí, ya les atiendo sus demás preguntas. Doña Yadira Peña, por favor, adelante. O doña Ofelia Duarte. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, cómo no. Señora, Sí, señora, estamos escuchando. Sí, señora. Ah, ok. Es que pensé que no. Yadira Peña, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, mientras nos responde doña Yadira, vamos con Ofelia Duarte. Bueno, tampoco. Javier, ¿quieres participar? Sí, muy buenas tardes. Un saludo para Buenas todos. tardes. Con el tema de las limitaciones, con el tema de las limitaciones de las videollamadas, hay personas que requieren mucho del internet, ¿cierto? Entonces las personas, ¿cómo hacen para el tema de la videollamada, el tema de los contactos, el tema de las interacciones? ¿Cómo se manejaría entonces eso? Pues digamos que nosotros en este momento, como somos los que estamos en capacitación, tenemos que ya empezar a pensar como si nosotros fuéramos los que vamos a limitarles a las demás personas pues diferentes servicios, ¿sí? Por ejemplo, las videollamadas a pesar de que tienen video, que es una carga de multimedia bastante grande, no es tan grave por lo que nosotros usamos WhatsApp y esto puede limitar un poco la carga, ¿sí? Lo grave es cuando empiezan a descargar películas o música, por ejemplo. Ahí es ya cuando hablamos de limitar un poco ese tipo de servicios. Como nosotros somos los que a futuro nos vamos a encargar de nuestras juntas, entonces ya por medio de nuestros dispositivos, como nuestros routers, ellos tienen como unas herramientas en su interior que vamos a aprender a manejar, que son las que nos permiten limitar al usuario este tipo de servicios, ¿sí? Entonces vamos a darle prioridad, por ejemplo, al envío de correos, vamos a quitarle un poco la prioridad a las descargas de más de 1 giga, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces ahí le vamos a poder poner un valor a las descargas priorizadas y a las que se pasan de nuestro rango de megas o de gigas que van a tener permitido descargar. Lo que más o menos nosotros vamos a tener que hacer. Pero venga, eso no se puede presentar un conflicto con los suscriptores porque ellos están interesados en tener todo el servicio como tal, con las llamadas, con los streaming, con
con el correo electrónico, con todo. Entonces ellos van a decir que, prácticamente van a decir que ellos no les puede servir, ¿cierto? Entiendo. Hay casos donde la gente sí requiere mucho la videollamada para frecuentemente, entonces yo creía que tener un limitante para el servicio. Pues ya yo no sé. El hecho de que, bueno, el hecho de que yo les diga que se va a limitar o que nosotros vamos a limitar a la gente, no significa que les vamos a quitar el servicio y que no van a poder gozar de este servicio. Lo que pasa es que, por ejemplo, como manejamos una bolsa de datos, lo que va a permitir esta limitante es que no todos los datos se vayan a regar hacia solo una descarga de video, por ejemplo, de una película. No, sino que va a tasar nuestra bolsa y va a permitir que, digamos, tenga acceso más rápido a los datos cuando se envía un correo, pero que cuando vayamos a tener una descarga de video o de película, los datos sean un poco más mejor repartidos, por decirlo así, para que no se vaya toda la bolsa de datos en esa descarga de película. Por ejemplo, para eso es que se limita. No, no es que se vaya a quitar el servicio de videollamada o de descarga de videos. Simplemente hay que organizar bien los datos para que no se vayan todos en una sola descarga. Gracias. Claudia Ávila, ¿tienes una pregunta? Sí, hágame un favor. Mira, es que hasta hoy me avisaron y a las 4 de la tarde me avisaron que tenía esta capacitación. Quisiera preguntarte, qué pena, un paréntesis ahí. ¿Esta qué número de capacitación es y cómo hago yo para obtener las otras para poderlas escuchar con los y poderlas transmitir acá a las personas de la comunidad? Claro, sí, señora, nosotros tenemos en cuenta mucho eso porque de todas formas hay unos listados que todavía están pendientes por proporcionarnos los datos de las personas. Entonces, van a ir ingresando diferentes personas. Para ustedes, las que iniciaron hoy, se van a repetir las capacitaciones sesión 1, sesión 2 y sesión 3. Esta es la sesión 4 de las Ok. capacitaciones. Entonces ya yo creo que a partir de mañana ya voy enviando a los grupos la planeación de las sesiones de reentrenamiento, se llama. Pues por lo que le digo, porque sí han estado entrando más personas y los estamos tomando en cuenta, ¿no? Ya tenemos los videos listos de las sesiones, se los vamos a transmitir, pero esto no significa que nosotros no les vayamos a hacer el reentrenamiento, simplemente pues para que algunas personas no lo han solicitado para estudiar con anticipación las sesiones, pero los vamos a tener muy en cuenta y vamos a realizar la repetición de las sesiones. Ah, ok, listo. Muchísimas gracias. Muy amable. Ingeniera, Bueno, con ingeniera, mucho gusto. Sí, sí, adelante. me habla José Villamizar de aquí Los Placeres, Saravena, Arauca. Sí, me parece bien lo que usted estaba diciendo, pero aquí yo tengo unos compañeros que no han escuchado ninguna sección, entonces me parece bien que no la envíe para que ellos cuando tengan el lugarcito, la enviar para que ya lo puedan ver. No la han podido ver porque es que aquí pues es mala la señal y no en todas partes hay señal y entonces ese es el problema. Entonces sí me gustaría que las enviara para yo comunicársela a ellos, ¿listo? Claro, sí, señor, con Muchas mucho gracias. gusto. Otra Sí, para sugerencia, sí. otra preguntita o como una sugerencia. Quería comentarle a ver si de pronto se podría que instalaran como un contador para esos solos equipos, porque aquí ya tenemos